Hoy quiero compartir con ustedes mi historia porque sé que hay personas que se sienten perdidas, que piensan que no pueden seguir. Y yo estaba allí, estuve en ese lugar oscuro donde crees que todo está perdido. Pero ahora, 5 años después, miro atrás y no reconozco a la persona que era. A veces, necesitamos escuchar que hay esperanza, que se puede cambiar. Este es mi testimonio. Mi nombre es Sergio, tengo 29 años y, aunque ahora me considero una persona fuerte, feliz y motivada, hace apenas 5 años estaba atrapado en la oscuridad de la depresión. Todo comenzó de una manera que muchos podrían identificar. Sentía que no estaba viviendo mi vida, sino que simplemente existía. Recuerdo que solía ser un joven lleno de energía. Era el típico chico que siempre quería estar rodeado de amigos, que salía a fiestas, que tenía metas y sueños. Pero, con el tiempo, las cosas fueron cambiando. Me encontré atrapado en un trabajo de oficina que no me satisfacía. Cada día era lo mismo: levantarme a las 6 de la mañana, ponerme la ropa de oficina, salir a la misma rutina, hacer lo mismo, y regresar a casa, agotado, sin ganas de hacer nada más. No tenía motivación para salir con mis amigos, ni para socializar, ni para hacer nada que me hiciera sentir vivo. La frustración se acumulaba, y la sensación de vacío crecía cada día más. No quiero culpar a nadie, pero había algo en mi entorno que también contribuyó a mi malestar. Mi relación de pareja en ese entonces estaba deteriorada, y aunque intentaba justificarlo, sabía que no era saludable. Ya no compartíamos intereses, las discusiones se volvían más frecuentes y, aunque trataba de ocultarlo, el amor que sentía por esa persona se desvanecía. Pero en lugar de enfrentarlo, seguí viviendo una mentira, aguantando en silencio. Mi vida era un ciclo de insatisfacción y agotamiento emocional. Al principio, no me di cuenta de lo que estaba pasando. Pensé que solo estaba un poco estresado o pasando por una mala racha. Pero un día, después de un largo día de trabajo, me di cuenta de algo aterrador: no quería salir de la cama. No quería ver a nadie, ni siquiera a mi familia. No tenía fuerzas para ponerme de pie y enfrentar el mundo. Durante semanas, me quedé en mi cama todo el día, viendo televisión sin poner atención, jugando videojuegos para evitar pensar. Mi salud se deterioraba, tanto física como mentalmente. Comía mal, dormía mal, y mi mente estaba en un constante estado de niebla. Fue en ese momento cuando comencé a sentir el verdadero peso de la depresión. Me sentía como si estuviera atrapado en un túnel oscuro sin salida. No quería seguir viviendo así, pero no sabía cómo salir. Todo parecía más difícil que antes. El simple hecho de levantarme y dar un paso parecía ser una montaña inalcanzable. Entonces, ocurrió algo. Fue una conversación que cambió el rumbo de todo. Mi hermana, quien vive en otra ciudad, vino a visitarme. No había tenido noticias de ella en semanas, y me pareció extraño que decidiera venir sin previo aviso. Cuando llegó a mi casa, me encontró en un estado deplorable. No la había visto en tanto tiempo, y lo primero que hizo fue abrazarme, algo que no había hecho en años. «Sergio, ¿qué te pasa?», me preguntó, preocupada. Mi respuesta fue un simple «estoy bien», que sonó más a una mentira que a una verdad. Pero ella no se conformó con eso. En lugar de presionarme, se sentó junto a mí y me pidió que habláramos. Pasamos horas conversando, y al principio, fue muy difícil abrirme. Me costaba expresar lo que sentía, y sentía vergüenza de admitir lo mal que estaba. Al final, le conté todo: cómo sentía que no tenía rumbo, cómo no veía sentido en nada y cómo simplemente no podía salir de esa oscuridad. Me sentí vulnerable, pero al mismo tiempo, aliviado. No estaba solo. Mi hermana, con su calma y cariño, me dio un consejo que nunca olvidaré. No tienes que hacer todo de una vez, pero cada día, haz algo. Algo pequeño, algo que te saque de la cama. No tienes que ser perfecto, solo tienes que dar el primer paso. Al principio, me pareció un consejo tonto. ¿Algo pequeño? No podía imaginar hacer nada más que quedarme en la cama. Pero algo en sus palabras resonó en mí. Quizás ella tenía razón. Quizás el cambio no tenía que ser un salto gigantesco. Quizás solo tenía que empezar con algo, aunque fuera un pequeño paso. Esa noche, traté de dormir temprano, aunque mi mente no dejaba de dar vueltas. Al día siguiente, cuando desperté, no me levanté con energías ni con motivación. Pero me acordé de lo que mi hermana me había dicho. Y, contra todo pronóstico, me obligué a salir de la cama. Fue difícil. Mi cuerpo me pedía que me quedara allí, que no lo intentara. Pero con esfuerzo, me puse de pie. Lo que más me sorprendió fue que, al dar ese primer paso, me sentí un pequeño cambio en mi interior. No mucho, pero algo. El primer día, salí a caminar por el barrio. Fueron solo 10 minutos, pero sentí que había ganado algo. Un pequeño triunfo.
algo que había perdido por completo en las semanas anteriores. A partir de allí, me comprometí a salir a caminar todos los días. Al principio, no podía más que caminar por 15 o 20 minutos. Pero mi mente empezó a despejarse un poco. Empecé a dormir mejor, a comer mejor, y por primera vez en mucho tiempo, mi mente dejó de sentirse tan densa. Fue el inicio de algo, aunque no sabía exactamente qué. Poco después, decidí intentar algo más. Mi amigo Javier, quien siempre había sido un aficionado al deporte, me sugirió que probara correr. Yo no podía ni siquiera imaginarme corriendo, pero algo en su entusiasmo me contagió. Decidí hacerlo. Me compré unas zapatillas deportivas, aunque no eran de las mejores, y salí a la calle. Lo primero que noté fue lo difícil que era. Apenas corrí 500 metros y ya me sentía sin aire. Pensé en detenerme, en darme por vencido, pero recordé las palabras de mi hermana: haz algo pequeño. Así que seguí. No corrí mucho más, pero terminé los 500 metros. Para mí, fue un gran logro. Y, aunque estaba agotado, algo en mi interior me decía que podía hacer más. El proceso de correr se fue convirtiendo en algo terapéutico. Mis primeros intentos fueron desastrosos, y a veces me sentía como un fracaso cuando no podía seguir corriendo. Pero seguí intentándolo. Cada vez más, me retaba a correr más lejos. Después de algunas semanas, llegué a los 2 kilómetros. Luego, 5. Mi resistencia crecía, y con ella, mi confianza. La verdadera transformación comenzó cuando me inscribí en mi primera carrera de 5 kilómetros. Recuerdo que no dormí bien la noche antes, estaba nervioso, pero también emocionado. El día de la carrera, al principio me sentí como un completo novato, rodeado de corredores experimentados, pero algo cambió cuando cruzó la línea de meta. Lo logré. No fue rápido, pero lo conseguí. Y eso fue lo que importó. Mi pasión por correr creció de manera increíble. Al principio, corría porque necesitaba un escape de mis pensamientos oscuros. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que no solo corría para escapar, sino para enfrentar mis miedos, para desafiarme a mí mismo. Así que decidí seguir creciendo. Me inscribí en carreras más largas, de 10 kilómetros, luego de 15 kilómetros, y finalmente, llegué a la media maratón. La sensación de cruzar la meta de una media maratón fue indescriptible. Me sentía imparable. Pero la verdadera prueba llegó cuando decidí inscribirme en una maratón completa. No podía creerlo, pero el desafío me llamaba. Así que entrené duro, con una disciplina que nunca antes había tenido. Y finalmente, el día llegó. Correr una maratón fue una experiencia increíble. Cada kilómetro fue una batalla, pero cada kilómetro también era una victoria. Al cruzar la línea de meta, me sentí más que un corredor. Me sentí como una persona que había superado las sombras, que había vencido sus propios miedos, que había transformado su vida. Si estás leyendo esto y te sientes atrapado, quiero decirte que sí puedes. Puede parecer que nunca saldrás de ese agujero, pero hay una salida. Yo estuve allí, y ahora, tengo la vida que siempre quise. La clave está en dar un pequeño paso, uno solo. Luego, otro. Y otro. No subestimes el poder de esos pequeños pasos. Ellos te llevarán lejos. Gracias por leer mi historia. Si te sientes perdido, si te sientes solo, por favor, da el primer paso. Te prometo que valdrá la pena. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.